Elena creía en el orden, en las líneas limpias de un plano arquitectónico, en la simetría de los muebles perfectamente dispuestos y en la predecible cadencia de sus días. A sus 45 años, su vida era un testimonio de esa creencia. Su cabello castaño, siempre recogido en un moño impecable, era el marco de un rostro sereno, uno que rara vez había conocido la zozobra. Cada mañana, el sol se filtraba por los ventanales de su casa minimalista en el suburbio más próspero de la ciudad, iluminando el Cinto-Cintasquil, vapor que ascendía de su taza de café y el brillo del suelo de roble pulido. Era su santuario, un mundo que había diseñado no solo con su mente de arquitecta, sino con el corazón de una mujer que había invertido 15 años en construir un matrimonio que consideraba su obra maestra. Su esposo, Marcos, era el complemento perfecto para su calma. Carismático, ambicioso y exitoso, él era el motor público de sus vidas, mientras ella era el pilar silencioso, la ingeniera que garantizaba que la estructura nunca fallara. Se movían en un círculo social donde el éxito se medía en caballos de fuerza y metros cuadrados, un mundo de cenas elegantes y sonrisas de catálogo. Elena se sentía segura allí. Creía en la lealtad de sus amigas, en el respeto de los colegas de su esposo y sobre todo en la inquebrantable solidez de su unión con Marcos. Su futuro parecía tan claro y bien delineado como el próximo proyecto en su mesa de dibujo, una jubilación tranquila, viajes por el mundo y la serena satisfacción de una vida bien vivida. Pero las primeras fisuras en una estructura perfecta rara vez son visibles a simple vista. Comienzan como una tensión casi imperceptible. Para Elena, la primera señal fue un dolor de cabeza punzante que se negaba a ceder con analgésicos. Lo atribuyó al estrés de un nuevo proyecto, a las largas horas frente a la pantalla. Era más fácil culpar al trabajo que admitir que algo más profundo, algo sin nombre, le estaba oprimiendo el pecho. Luego, su tarjeta de crédito principal fue rechazada en una boutique. Una humillación silenciosa y momentánea. Cuando llamó a Marcos, él se rió con esa facilidad que siempre la calmaba. «No te preocupes, cariño, seguro es un error del banco. Usa la otra». Y ella lo hizo, apartando la extraña sensación de su mente, porque dudar de él era como dudar de la gravedad. Los signos se volvieron más frecuentes, como susurros en una habitación silenciosa. Una carta con el membrete de un bufete de abogados que Marcos guardó rápidamente en su maletín, diciendo que era un asunto de la oficina. Una llamada que él cortó abruptamente cuando ella entró en el estudio, su rostro endurecido por una fracción de segundo antes de suavizarse en una sonrisa. «Telemarketing, mi amor. No saben cuándo rendirse». Elena quería creerle, necesitaba creerle. Su paz dependía de ello, así que eligió ignorar la forma en que el nudo en su estómago se apretaba un poco más con cada explicación demasiado rápida, con cada sonrisa demasiado brillante. Su red de apoyo también comenzó a sentirse diferente. Durante un almuerzo en el club de campo, su mejor amiga, Sofía, la miró con una extraña mezcla de pena y vacilación. «¿Estás segura de que todo está bien, Elena? Con Marcos, con todo». La pregunta flotó en el aire, cargada de un significado que Elena no estaba dispuesta a descifrar. Se sintió ofendida, protectora. «Por supuesto que sí, mejor que nunca», respondió con una firmeza que no sentía. ¿Por qué todos parecían caminar de puntillas a su alrededor? ¿Acaso veían una grieta que ella se negaba a reconocer? Se convenció de que era envidia, la inevitable consecuencia de tener una vida aparentemente perfecta. La noche de la gala anual de la empresa de Marcos se acercaba y la tensión en la casa era casi palpable, un zumbido de bajo voltaje bajo la superficie de la normalidad. Él estaba más distraído que de costumbre. Su teléfono vibraba constantemente sobre la mesada de mármol.
Elena se concentró en los detalles. Su vestido de seda color esmeralda, los aretes de diamantes que Marcos le había regalado en su aniversario, la coreografía de la velada. Mantener el control sobre lo pequeño le daba la ilusión de que aún tenía control sobre lo grande. Mientras se miraba al espejo esa noche, ajustando el delicado broche de su collar, vio una sombra de inquietud en sus propios ojos. Por un instante, la mujer serena y segura de sí misma pareció una extraña. La sacudió, forzando una sonrisa. Era solo nerviosismo. Todo estaba bien. Todo tenía que estarlo. El coche los esperaba, listo para llevarlos a un evento que, sin que ella lo supiera, no celebraría un triunfo, sino que marcaría el comienzo del derrumbe de todo su mundo. El aire olía a perfume caro y a una tormenta que se avecinaba. El salón de la gala era un mar de luces y murmullos. El champán fluía y las risas sonaban como cristales rotos, demasiado agudas, demasiado falsas. Elena se sentía como un adorno más en el brazo de Marcos, sonriendo cuando él sonreía, asintiendo a conversaciones vacías sobre el mercado de valores y las próximas vacaciones en los Alpes. Una opresión familiar le subió por el pecho. Necesitaba aire. Con una excusa apenas audible, se deslizó hacia el balcón, un refugio de silencio bajo el cielo nocturno salpicado de estrellas. El aire frío fue un alivio contra su piel acalorada. Por un momento, cerró los ojos, aferrándose a la frágil barandilla de hierro forjado. Elena. La voz era un susurro nervioso a su lado. Se giró y vio a Igor, un colega de Marcos, un hombre que siempre parecía encogido dentro de su propio traje. Sus ojos se movían con la rapidez de un animal asustado. Antes de que ella pudiera responder, él dio un paso adelante, su mano fría y húmeda sujetando su muñeca. El contacto fue un shock. Lo siento mucho, balbuceó. Su aliento olía a miedo y a vino barato. «Igor, ¿qué pasa?» Su voz sonó lejana, ajena. Él tragó saliva, su mirada fija en la puerta del salón, como si esperara que Marcos apareciera en cualquier momento. «Marcos me pidió que te mintiera sobre el viaje de negocios, sobre todo». Las palabras salieron atropelladas, un torrente de culpa contenida. «Pero no puedo, mereces saber la verdad». El mundo de Elena se detuvo. El zumbido de la fiesta se desvaneció. Solo existía la cara pálida de Igor y sus siguientes 30 segundos de confesión. Deuda, un esquema, millones, todo a punto de colapsar. La palabra ruina flotó en el aire helado. Su muñeca, donde él la sujetaba, ardía. El vaso de champán se le resbaló de los dedos, estrellándose contra el mármol del suelo. El sonido fue ensordecedor en su universo silencioso. Volver a entrar al salón fue como caminar en un sueño febril. Cada detalle era ahora una pieza de una farsa grotesca. La sonrisa de Marcos, al otro lado de la habitación, ya no era encantadora. Era la máscara de un depredador. Las risas de sus amigas sonaban huecas, cómplices. ¿Lo sabían? ¿Eran todos parte de la obra? Se sentía desnuda, expuesta, el único miembro del público que no conocía el guión. El viaje de vuelta a casa transcurrió en un silencio sepulcral. Marcos intentó hablar del evento, de lo bien que había salido todo. Elena miraba por la ventanilla, viendo las luces de la ciudad pasar como manchas borrosas, cada una un recordatorio de la vida que creía tener. Su casa, su santuario de líneas limpias y orden, la recibió con una frialdad que nunca antes había sentido. Era la escena de un crimen. La confrontación fue un huracán silencioso. «¿Qué viaje de negocios, Marcos?» Su voz era plana, sin emoción. Él la miró, primero confundido, luego con una frialdad que le heló la sangre. Negó todo. Con una calma calculadora, desmanteló la acusación pieza por pieza.
Igor es un envidioso. Siempre ha querido lo que tengo. Estás paranoica, Elena. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? La acusó de escuchar chismes, de dudar de él, su esposo, el hombre que le había dado todo. La manipuló con la precisión de un cirujano, intentando hacerla dudar de su propia cordura. Una parte de ella, la Elena de antes, quería desesperadamente creerle, apagar esa nueva y horrible conciencia y volver a la cómoda ignorancia. Pero la semilla de la duda, regada por meses de pequeñas señales, ya había germinado. Vio la tensión en su mandíbula, el destello fugaz de pánico en sus ojos antes de que la máscara de indignación volviera a su sitio, y supo, con una certeza que le partió el alma, que Igor decía la verdad. Esa noche, la Elena que creía en el orden y la lealtad murió. En su lugar, mientras las horas pasaban y ella yacía en la cama junto al hombre que ahora era un extraño, nació otra mujer, una impulsada por un instinto de supervivencia tan frío y afilado como un fragmento de vidrio. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. La casa se convirtió en una prisión llena de secretos. Observaba cada uno de sus movimientos, cada llamada misteriosa que él tomaba en el estudio, cada vez que cerraba con llave la carpeta de cuero de su maletín. La tensión era un veneno en el aire. Una mañana se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía ojeras, pero sus ojos ya no estaban llenos de miedo. Había una determinación gélida en ellos. Usando la misma atención al detalle que la convertía en una arquitecta brillante, comenzó a trazar un plano, no para construir, sino para escapar. Su primer movimiento fue en una cafetería anónima, lejos de su barrio. Con su laptop personal, creó una nueva cuenta de correo electrónico, una identidad digital que Marcos no conocía. El primer mensaje fue corto, directo al grano, enviado a la dirección personal de Igor, que encontró en un viejo directorio de la empresa. Necesito pruebas, todas las que tengas. Mientras esperaba, su mente trabajaba febrilmente. Contactó en secreto a una abogada especializada en fraude financiero, una mujer cuyo nombre encontró en un foro de víctimas de estafas. Luego llamó a un asesor financiero, moviendo los ahorros personales que había heredado de su madre a una cuenta nueva, en un banco diferente. Cada acción era un ladrillo en el arca que estaba construyendo, una estructura para salvarse a sí misma antes de que el diluvio que Marcos había creado arrasara con todo. Actuaba en las sombras, con una precisión quirúrgica, movida por una única y poderosa idea. Ya había perdido su matrimonio y su vida, pero no iba a perderse a sí misma. La respuesta de Igor llegó en menos de una hora. Un simple mañana, 10 a.m. Biblioteca Central, sección de Historia Antigua. El lugar era perfecto, anónimo, silencioso, lleno de pasados más grandes que el suyo. Elena pasó la noche en vela, sentada en la oscuridad de la sala de estar, escuchando la respiración acompasada de Marcos en el piso de arriba. El sonido, que antes la arrullaba, ahora era el de una bestia durmiendo en su propia casa. Al amanecer, se vistió con la ropa más discreta que encontró. Unos jeans, un suéter gris, nada que gritara esposa de Marcos. Se sentía como una espía en su propia vida. En la biblioteca, el olor a papel viejo y a polvo le trajo una extraña calma. Encontró a Igor escondido entre estantes de civilizaciones caídas. Sus manos temblaban mientras le entregaba una pequeña memoria USB. «Aquí está todo», susurró sin mirarla a los ojos. Correos, transferencias a cuentas offshore, los nombres de los otros involucrados. Ten cuidado, Elena. Esto es más grande de lo que crees. No es solo dinero. Antes de que pudiera hacer una pregunta, él se había escabullido, desapareciendo como un fantasma entre los libros. Sostuvo el pequeño objeto de plástico en su mano. Pesaba como si contuviera el mundo entero.
El castillo de naipes no se derrumbó por una acción de Elena. Se vino abajo por su propio peso podrido. 2 días después, mientras ella estaba en una reunión con su abogada, viendo en la pantalla de la laptop las pruebas irrefutables que contenía la memoria USB, su teléfono empezó a vibrar sin parar. Eran noticias, un titular tras otro. CEO de Inversiones Globales detenido por fraude masivo. Marcos Villa, el arquitecto de un esquema Ponzi multimillonario. La foto de su esposado, saliendo del edificio de oficinas que ella había ayudado a diseñar, estaba en todas partes. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. La caída no fue un goteo, fue un cataclismo. Cuando llegó a casa, la puerta principal estaba abierta. Dentro, 2 hombres con trajes genéricos estaban catalogando sus pertenencias. Un tercero le entregó una orden judicial. «Activos congelados», dijo la voz sin rostro. «La propiedad está bajo embargo». Miró a su alrededor. Los muebles que había elegido con tanto cuidado, los cuadros en las paredes, el jarrón de cristal en la mesa del recibidor, todo tenía ahora una etiqueta amarilla. Ya no era su hogar, era una escena del crimen. La obra maestra de su vida se había convertido en una exposición de su fracaso. Sintió un vacío helado en el estómago, una caída libre sin fin. Sus manos estaban frías. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Los días que siguieron fueron un borrón de humillación y burocracia. Las llamadas de sus amigas cesaron. Sofía le envió un único mensaje: «Lo siento mucho por ti». La compasión se sentía como un insulto. ¿Acaso no veían que ella también era una víctima? Pero en su mundo, uno era culpable por asociación. Se encontró sola, navegando por un laberinto legal que no entendía, con la abogada como su única guía. Tuvo que mudarse a un pequeño apartamento alquilado en el otro extremo de la ciudad, un lugar con paredes finas y olor a humedad. El contraste era brutal. Pasó de los ventanales con vistas al campo de golf a una única ventana que daba a un callejón de ladrillos. Las primeras noches en ese apartamento fueron las peores. El silencio era un enemigo. Cada crujido del edificio la hacía sobresaltar. Se sentaba en el suelo porque el único mueble que tenía era un colchón y miraba las paredes desnudas. ¿Quién era ella ahora? Sin su casa, sin su estatus, sin el hombre que había definido su identidad durante 15 años. Era solo Elena, y Elena se sentía rota, vacía, invisible. El llanto llegaba en oleadas, un dolor físico que le partía el pecho. La traición de Marcos era una herida, pero la pérdida de sí misma era una amputación. Se miraba en el pequeño espejo del baño y veía a una extraña, con los ojos hinchados y el cabello suelto, sin orden. Se preguntó si alguna vez volvería a sentirse segura. Se preguntó si tenía la fuerza para empezar de cero a los 45 años. La respuesta parecía muy, muy lejana, perdida en la oscuridad de ese apartamento anónimo. El tiempo se disolvió en una niebla gris. Los días y las noches se mezclaban, marcados solo por la luz que entraba y salía por la única ventana del apartamento. Elena dejó de responder al teléfono. Cada vibración era una punzada de ansiedad. Sería un periodista, un antiguo amigo ofreciendo una lástima que no podía soportar. O peor, un abogado con más malas noticias. Se alimentaba de café y pan tostado, la comida un trámite sin placer. El mundo exterior era un rugido distante, y ella era una náufraga en una isla de 4 paredes. La vergüenza era un manto pesado que la cubría día y noche. No era solo la traición de Marcos, era la humillación pública, la sensación de haber sido una tonta, la arquitecta de su propia ruina por confiar ciegamente. Una tarde, mientras miraba fijamente una mancha de humedad en el techo, un recuerdo la asaltó. No fue uno de los momentos felices que solía atesorar, sino uno pequeño, casi olvidado.
Estaban en una cena y ella había expresado una opinión sobre el diseño de un nuevo edificio municipal. Marcos se había reído, una risa suave y condescendiente. «Cariño, deja la ingeniería estructural a los ingenieros», dijo, dándole una palmadita en la mano como si fuera una niña. En ese momento, ella había sonreído, aceptando la corrección. Ahora, el recuerdo le quemaba, como ácido. ¿Cuántas veces había minimizado su propia inteligencia, sus propias habilidades, para que él pudiera brillar más? La tristeza que la había paralizado comenzó a transformarse en algo más caliente, más afilado, una rabia fría y lúcida. Él no solo le había robado su dinero y su futuro, le había robado su voz. El punto de quiebre no fue un evento dramático, sino una notificación del banco en su laptop. Saldo bajo. Las dos palabras brillaron en la pantalla, crudas y definitivas. El dinero que había logrado salvar no era infinito. El pánico, un viejo conocido, amenazó con ahogarla. Pero esta vez, la rabia que había estado gestándose se encendió. Se levantó del suelo. Sus rodillas crujieron por la falta de movimiento. Caminó hacia el pequeño baño y se miró en el espejo. Vio a una mujer demacrada, con el cabello enmarañado y una mirada vacía. Pero por primera vez en semanas, se miró de verdad. Y se hizo una pregunta. ¿Vas a dejar que él gane? ¿Vas a desaparecer como si nunca hubieras existido? No. La respuesta fue un susurro en el silencio del apartamento. No. Ese día, algo cambió. Abrió la maleta que había permanecido cerrada en un rincón y sacó su viejo portafolio de arquitectura, el que no había tocado en años. Sus dedos rozaron los bordes gastados del cuero. Dentro estaban sus proyectos universitarios, los primeros diseños que hizo como profesional, antes de que su carrera pasara a un segundo plano para apoyar la de Marcos. Eran dibujos hechos a mano, llenos de pasión y audacia. Eran la prueba de que ella existía antes de él, de que era alguien. Se sentó en el suelo, extendió los planos a su alrededor y por primera vez en mucho tiempo no lloró de tristeza, sino de un anhelo feroz por la mujer que había sido. El proceso de reconstrucción fue brutalmente lento y humillante. Envió su currículum a decenas de estudios de arquitectura. Algunos la ignoraron, otros la reconocieron. Una entrevista terminó abruptamente cuando el director le preguntó con falsa preocupación: ¿está segura de que puede manejar el estrés en este momento, con todo lo que ha pasado? Cada puerta cerrada era una bofetada. El mundo que antes la celebraba, ahora la veía como una paria, manchada por el escándalo de su marido. Se dio cuenta de que tenía que empezar de nuevo, no desde donde lo dejó, sino desde el sótano. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. La dueña de la pequeña cafetería de la esquina, una mujer llamada Rosa, se quejaba un día de que el ayuntamiento le exigía una rampa para discapacitados y una remodelación del baño para renovar su licencia. No tenía dinero para contratar a un arquitecto. Elena, con el corazón en la garganta, se ofreció a hacerle los planos a cambio de un precio simbólico y café gratis durante un mes. Rosa la miró con escepticismo, pero aceptó. Durante las siguientes 2 semanas, el pequeño apartamento de Elena se transformó en un estudio improvisado. La mesa plegable se llenó de reglas, lápices y papel de calco. El olor a café recién hecho reemplazó al del polvo y la desesperanza. Medir el pequeño espacio, calcular ángulos, encontrar soluciones creativas para un presupuesto inexistente. Cada tarea era un bálsamo, era orden, era control, era la lógica pura del diseño contra el caos de su vida. Cuando le entregó los planos terminados a Rosa, la mujer los miró con los ojos muy abiertos. «Son perfectos», dijo. Esa noche, Elena sostuvo en su mano el sobre con el dinero que Rosa le había pagado. No, era mucho, apenas suficiente para cubrir el alquiler,
pero se sentía más valioso que todos los cheques que Marcos había firmado. Lo había ganado ella, con su mente, con sus manos. Se miró de nuevo en el espejo. Las ojeras seguían allí, pero sus ojos tenían una luz diferente. La fragilidad se estaba convirtiendo en determinación. Aún no sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez sentía que tenía uno que ella misma diseñaría desde los cimientos. El trabajo para Rosa fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Las ondas se expandieron lentamente de boca en boca por las calles de ese barrio que ahora era su hogar. El dueño de la panadería de al lado, un hombre robusto con las manos siempre cubiertas de harina, la vio un día tomando un café y le preguntó si podía echar un vistazo a su local. «El flujo de clientes es un desastre por las mañanas», se quejó. Elena escuchó, asintió y al día siguiente le presentó un boceto simple en una servilleta. Un pequeño cambio. En la posición del mostrador, una nueva estantería para el pan. Soluciones lógicas, económicas, efectivas. Pronto, otros la siguieron. La dueña de la lavandería que quería una iluminación más acogedora. El zapatero que necesitaba optimizar su minúsculo taller. Eran trabajos pequeños, proyectos que los grandes estudios de arquitectura ni siquiera considerarían. Pero para Elena eran líneas de vida. Cada problema resuelto, cada plano entregado, era un ladrillo más en la reconstrucción de su propia identidad. Ya no era la esposa de Marcos Villa, la anfitriona de cenas elegantes. Era Elena, la arquitecta que podía hacer que un espacio de 10 metros cuadrados pareciera el doble de grande con un presupuesto mínimo. Sus clientes no le hablaban de la bolsa o de viajes a Europa. Le hablaban de sus hijos, de sus deudas, de sus sueños modestos. Y ella escuchaba. Por primera vez en años, sentía que sus habilidades servían para algo real, algo tangible. Conoció a Javier, un contratista a punto de jubilarse, un hombre de piel curtida por el sol y pocas palabras. Al principio, la miró con la desconfianza con la que un viejo artesano mira a un teórico. «¿Estás segura de que este muro puede soportar eso?», le preguntó, señalando una de sus especificaciones en el plano de la panadería. Elena no se inmutó. Le explicó la distribución de la carga, la física detrás de su diseño, con una claridad y una confianza que lo sorprendieron. A partir de ese día, Javier se convirtió en su aliado, más feroz. La recomendaba, defendía sus diseños y, a veces, simplemente se sentaba con ella a tomar un café en el local de Rosa, hablando de la honestidad de la madera y la estupidez de los clientes indecisos. Su respeto silencioso valía más para ella que todos los cumplidos vacíos de su vida anterior. Un sobre con el sello del juzgado llegó una mañana. Su corazón dio un vuelco, un eco del viejo pánico. La citaban para declarar en el caso contra Marcos. La noche anterior no durmió. Se imaginó las miradas, las preguntas acusadoras. ¿Cómo no iba a saber nada? Pero cuando se sentó en la fría sala de reuniones, frente a dos fiscales de rostros impasibles, algo en ella se asentó. No estaba allí para defenderse, sino para exponer hechos. Respondió a cada pregunta con la precisión de un arquitecto describiendo un plano. Habló de fechas, de documentos que había visto, de conversaciones que había ignorado. No había emoción en su voz, solo una claridad gélida. Al salir, en el pasillo, se cruzó con la hermana de Marcos. La mujer la miró con un desprecio que le habría roto el corazón meses atrás. «Espero que estés contenta», siseó. Elena la miró directamente a los ojos, sin una pizca de la vieja sumisión. «Estoy sobreviviendo», respondió, y siguió caminando sin mirar atrás. Había cortado el último ancla que la ataba a ese mundo de apariencias. Su pequeño apartamento se había transformado. Las paredes ya no estaban desnudas.
Estaban cubiertas de bocetos, notas y muestras de materiales. El colchón en el suelo había sido reemplazado por una cama sencilla, y en la esquina había un escritorio de segunda mano que era su centro de operaciones. Sus rutinas habían cambiado. Se despertaba con el sol, no con una alarma. Salía a correr por el parque cercano, sintiendo el aire fresco en sus pulmones, no para mantenerse en forma, sino para sentir su propio cuerpo fuerte y capaz. Por las noches, a veces sacaba un cuaderno y dibujaba no para un cliente, sino para ella misma. Casas imposibles, puentes que desafiaban la gravedad, espacios nacidos puramente de la imaginación. Estaba redescubriendo la alegría de crear sin un propósito, la pasión que la había llevado a la arquitectura en primer lugar. El punto de inflexión llegó en forma de una librería de viejo, un local querido en el barrio que estaba a punto de cerrar. El dueño, un anciano llamado Samuel, no podía permitirse la renovación que el edificio necesitaba desesperadamente. Una fuga en el techo, una instalación eléctrica peligrosa, un espacio desaprovechado. Era un proyecto más grande, más complejo que cualquiera que hubiera hecho hasta ahora. Elena se reunió con él y sintió una conexión inmediata con su amor por los libros y la historia que albergaban esas paredes. Le propuso un trato, un precio muy bajo, a cambio de total libertad creativa. Samuel, viendo la pasión en sus ojos, aceptó. Durante 2 meses, Elena vivió y respiró ese proyecto. Se alió con Javier, quien reunió a un pequeño equipo de trabajadores. Juntos negociaron con proveedores, buscaron materiales reciclados y trabajaron hasta altas horas de la noche. Elena no solo diseñó, aprendió a colocar pladur, a mezclar cemento, a entender el lenguaje de los electricistas y fontaneros. Descubrió una fuerza física que no sabía que poseía. La librería se convirtió en su obra maestra personal. Creó un espacio cálido y luminoso, con estanterías ingeniosas que maximizaban el espacio y un pequeño rincón de lectura bajo un tragaluz, que repararon. La noche de la reinauguración, el lugar estaba lleno. La gente del barrio, sus clientes, Rosa, Javier, todos estaban allí, admirando la transformación. Samuel, con lágrimas en los ojos, levantó una copa. «Esto no es solo una librería renovada», dijo con la voz temblorosa. «Es un acto de fe. Es gracias a Elena, que vio vida donde otros solo veían ruinas». Elena estaba de pie en un rincón, sosteniendo una copa de vino barato. Observó las caras sonrientes, escuchó el murmullo feliz de la gente redescubriendo un lugar querido. Y por primera vez, en lo que pareció una eternidad, sintió una paz profunda y verdadera. No era la seguridad superficial de su antigua vida. Era algo mucho más sólido, más real. Era la certeza de saber que sin importar cuántas veces se derrumbara el mundo, ella tenía las herramientas, la fuerza y el coraje para volver a construirlo. Desde los cimientos, a su manera. 2 años después, el sol de la mañana se derrama sobre los cimientos de lo que será un pequeño centro comunitario. El aire huele a tierra húmeda, a madera recién cortada y a café fuerte. Elena, con el cabello recogido en una coleta suelta y una fina capa de polvo sobre sus jeans, está de pie junto a Javier, revisando unos planos extendidos sobre el capó de una camioneta. Ya no lleva el moño impecable ni la expresión serena y contenida. En su lugar hay una energía vibrante en sus movimientos. Una confianza que no nace de la seguridad de un mundo perfecto, sino de haber sobrevivido a su destrucción. Las líneas de su rostro son más profundas, marcadas por el sol y por sonrisas que ahora llegan con facilidad. Su voz, antes suave y mesurada, ahora tiene un tono claro y firme mientras da instrucciones al equipo. Necesitamos reforzar esa viga. La seguridad primero, la estética después, dice.
y Javier asiente con una sonrisa de aprobación. Ya no es la esposa de nadie, es la jefa, es la arquitecta, es Elena Solís, un periodista de una revista de diseño local que ha estado siguiendo su trabajo. Le pregunta cuál es el secreto de sus proyectos. Elena se toma un sorbo de café de su termo y mira la estructura que se alza ante ella. Antes diseñaba espacios para ser vistos, responde, su voz tranquila pero llena de convicción. Ahora diseño lugares para ser vividos. La diferencia es todo. Su vida ahora transcurre en un apartamento en el corazón del barrio que la adoptó. Es un espacio que ella misma remodeló, un lugar donde cada objeto cuenta una historia. Las paredes no están adornadas con arte caro, sino con los bocetos de sus proyectos, fotos de Rosa riendo detrás del mostrador de su cafetería renovada, del panadero cubierto de harina en su nuevo local, de Samuel leyendo bajo el tragaluz de su librería salvada. Su santuario ya no es una casa minimalista y fría, sino un hogar cálido, imperfecto y lleno de vida. La opulencia ha sido reemplazada por la autenticidad. Meses atrás recibió una carta con el sello de la prisión. Reconoció la caligrafía de Marcos al instante. Durante días, la carta permaneció sobre su escritorio, un fantasma de su vida pasada. Una noche, mientras el fuego crepitaba en la pequeña chimenea que había instalado, la tomó en sus manos. No sintió ira ni tristeza, sintió nada. Era un eco de un mundo que ya no le pertenecía. Sin abrirla, la arrojó a las llamas y observó cómo el papel se enroscaba, se volvía negro y desaparecía en cenizas. Con ese simple acto no estaba quemando el pasado, sino liberando su futuro. La firma que fundó Arquitectura Humana se ha hecho un nombre. No compite con las grandes corporaciones, ni lo pretende. Su nicho son los pequeños comerciantes, las familias, las organizaciones sin fines de lucro que necesitan soluciones inteligentes y honestas. Su éxito no se mide en millones, sino en la gratitud de sus clientes y en la estabilidad financiera que ha construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo. Ha recuperado su independencia no solo económica, sino emocional. Las viejas amistades, las que se basaban en el estatus y las apariencias, se desvanecieron como la niebla, pero en su lugar florecieron conexiones reales. Cenas improvisadas con Javier y su esposa, cafés con Rosa donde hablan de todo y de nada, visitas a la librería de Samuel solo por el placer de conversar. Ha descubierto que el verdadero apoyo no se encuentra en los salones de un club de campo, sino en la solidaridad silenciosa de aquellos que entienden el valor del trabajo duro y la bondad genuina. Se ha encontrado a sí misma en la comunidad que ayudó a reconstruir. Esta nueva Elena ya no busca la perfección. Ha aprendido que la belleza a menudo reside en las imperfecciones, en las cicatrices que cuentan una historia de supervivencia. Ha transformado el dolor de la traición en el combustible para una vida con propósito. La caída no fue el final de su historia. Fue el comienzo forzoso de un capítulo mucho más honesto y significativo. A veces, todo lo que hemos construido debe derrumbarse. El estruendo del colapso puede parecer el fin del mundo, pero es solo en ese momento, de pie entre los escombros, con el polvo aún en el aire, que descubrimos de qué estamos hechos realmente. Es entonces cuando tenemos la oportunidad de recoger las piezas, no para reconstruir la misma estructura frágil, sino para diseñar algo nuevo desde los cimientos, algo más fuerte, algo nuestro, porque la vida, como la mejor arquitectura, no se trata de evitar las grietas, sino de saber que incluso desde las ruinas más profundas siempre es posible volver a edificar,
con coraje, con paciencia y con la certeza de que la dignidad no se pierde cuando todo se viene abajo, sino que se encuentra en el acto mismo de volver a levantarse. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.